Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo que tú te encuentras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con R. Bueno, ustedes se dan cuenta que estaba en el viejo continente, tuve la oportunidad, me vine a México, pero no es solamente México, Ciudad de México, sector de Benito Juárez, así que estoy muy entretenido. El día está un poquito nublado, pero está bastante bueno porque hoy vamos a conversar sobre decisiones que marcan una vida. Vocación, dirección, familia, criterio y propósito. Y ahí nos damos cuenta que muchas personas avanzan, logran metas, pero aún así sienten desconexión interna. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Cómo vamos a evitar vivir en automático? Bueno, para profundizar en este tema, nos acompaña ni más ni menos que el profesor Agustín Mieri Terán, experto en cambio de carrera, con quien hablaremos sobre la adolescencia, el rol de los padres, el punto ciego personal y cómo finalmente tomar decisiones más conscientes para construir una vida significativa. Bienvenido a Un Café con R, Agustín, y vamos a disfrutar de un muy buen rato con muchos datos que vamos a aprender. ¿Cómo Ay, estás? muchas gracias, Roberto. Feliz desde que te conocí por teléfono, porque siempre se agradece el entusiasmo y la dedicación a la promoción de ideas, de reflexiones, en un mundo donde pareciera que cada vez estamos más automatizados, caray. Exactamente. Y ahí me voy a meter en este tema que de repente a la gente le cuesta entenderlo. Vivir en automático versus vivir con realmente dirección. Agustín, tú que eres un experto en esto, por todas las cosas que has estado haciendo, ¿por qué crees tú que personas talentosas terminan viviendo una vida que no eligieron realmente? Fíjate que algo muy interesante que a mí me gusta mucho trabajar es el lenguaje, ¿no? Entonces, yo te diría, en principio, ¿qué entendemos por talentoso? ¿Qué entendemos por exitoso? Porque el gran problema de la lengua cuando se trabaja desde la cultura es que ahí la tenemos muy manoseada. A mí me gustan mucho las definiciones etimológicas porque una definición etimológica contrario a una palabra popular parte de que es una palabra ya reflexionada, trabajada y creada ex profeso para. Entonces ya trae una intención muy clara. Y las ¿Sí? palabras vulgares o las palabras tradicionales se van acoplando a los condicionamientos, la cultura, y nos perdemos. Y ahí hay una pérdida gigantesca. Esa sería una. La otra tiene que ver con esta cuestión cada vez más agravada de un materialismo, un determinismo y un objetivismo recalcitrante, ¿no? En donde lo evidente es lo que importa, sin darnos cuenta. Incluso tengo una TED Talk que se llama El origen subjetivo de los problemas objetivos, ¿no? Entonces, gente talentosa casi siempre es igual a gente exitosa. Primer pregunta, ¿en América Latina es difícil ser rico? Fíjate, hay un estudio aquí en México. México tiene una movilidad social muy complicada y este año está muy agravada, ¿no? Esta generación incluso está muy agravada. Entonces, en México es difícil ser rico y cuando te das cuenta de las fuentes de riqueza por generación, los que siguen siendo, o sea, el que es rico es heredado. Hacer riqueza propia sí es una labor titánica y heroica, y en América Latina es algo muy parecido a otras latitudes. Creo que ahí de repente Estados Unidos es interesante que en los nombres de los ricos de hace 5 años, en los top, te pueden llegar a cambiar radicalmente en cuestión de menos de una década. Y eso pues habla de una movilidad interesante, ¿no? Entonces, damos por hecho que talento, éxito igual a felicidad. Y yo sí te puedo decir de muchísima gente rota. Yo he trabajado más de 35 años todos estos temas, empezando por mí. Yo soy el bicho raro de laboratorio con el que siempre he experimentado.
Y te puedo decir que, y mira que yo he atendido a gente con mis programas de alturas muy interesantes, y sí te puedo decir que muchas veces, si es un tema de trabajo, hay gente muy talentosa y exitosa, porque es la forma con la que se distrae de todo el desperfecto que traen. Y por otro lado, también el hecho de creer que el éxito da felicidad, y eso culturalmente creo que nos ha dañado mucho, porque la palabra clave es qué soy y a qué vengo. Y ahí es en donde hay un reto interesante para poder comprender este fenómeno. Oye, voy a seguir con este mismo hilo de conversación, porque de acuerdo a esto, ¿cuáles son las señales más claras que alguien está haciendo y está siguiendo expectativas externas y no su propia dirección? Mira, partamos de algo súper importante. ¿De dónde viene esto? Nosotros, toma en cuenta que nacemos siendo un cuerpo, nacemos siendo un cuerpo que trae una programación completamente enfocada y dirigida a la sobrevivencia, y está bien y así tiene que ser. Toma en cuenta que el ser humano es la única especie que su proceso de gestación tarda más de 22 años. Hay una gestación mínima donde salimos, digamos, como, ¿cómo decírtelo? Como con una primera versión, pero no alcanza, o sea, la segunda parte se tiene que desarrollar en sociedad, ¿no? Así es. Un caballo cuando nace, nace caballo. No hay, ya no puede ser más caballo. Un perro no puede ser más perro. El perro, el caballo y cualquier otro animal nacen completos. No les falta nada. Y nosotros existencialmente nacemos incompletos, ¿no? Entonces, lo que nace es un cuerpo y luego tenemos que ayudar a la gestación de una mente. El tema es que la mente pues va a estar condicionada claramente al contexto, ¿no? Y esto es muy interesante porque de niños somos un cuerpo que reacciona por sobrevivencia a estímulos, y luego empezamos a ser más mente que reacciona ahora en función de la pertenencia, en función del reconocimiento, en función de la ideología, idiosincrasia, y entonces determinamos el mundo en función de los valores que ese grupo da. Esto es hasta que mi frontal, si lo hicimos bien, y mis papás lo hicieron bien, se logra madurar y dejas una fase, hay una fase liminal muy importante que hemos estudiado muy poco. De verdad, hay muy poco sobre adolescencia. Y hay una fase liminal donde hay una decisión brutalmente importante, que hoy la malinterpretamos como la decisión de carrera, y la decisión es reconocer esa envoltura de la que yo vengo, ¿no? Ideológica, contextual, genética, y empezar yo a adquirir un control propio para ahora diseñar una vida en función de lo que a mí me hace bien, en función de lo que es sintónico a mi manera de vivir, a mi manera de pensar, ¿no? Y esa parte se pierde. Entonces, si yo no logro frenar como familia, no logro frenar como joven, para darme cuenta que tengo que agradecer y dejar esa fase de domi, ubicas los domis, estos muñequitos, sí, que los usabas para que chocaran los coches y viéramos si el cinturón, bueno, nosotros somos domis en los primeros 18 años, ¿sí? Reconocer eso, decir, bueno, ya, ahora sí viene la buena, y la buena quiere decir no elegir futuro, no elegir carrera, no. La buena es experimenta conscientemente. Experimenta ahora tú con intención lo que a ti te haga bien. El problema es que como papás, como venimos, también hay que entender, durante alrededor de 10 años, sobre todo mamá, estuvo evitando que te mates, ¿no? ¿Cierto? La función más importante de una mamá es que no se mate, ¿ok? Qué Somos buena definición, escuincles ¿ah? todo el tiempo buscando quitarnos la vida, ¿no? Mi hija, bueno, anécdotas todas las que quieras, y sus amigos y demás. Entonces estamos programados a eso, y experimentar, la definición etimológica de experimentar
conlleva la palabra riesgo. Entonces tú como papá, un riesgo implica muchas cosas para ti en función de tu hijo. Riesgo económico, riesgo de tiempo, riesgo de libertad, riesgos de muchas cosas. ¿Qué hacemos? Se nos ocurre y pensamos que automatizarlos y llevarlos a terrenos muy seguros les va a hacer bien sin darnos cuenta que eso puede ir en contra de su propio desarrollo. Entonces, lo peor que te puede pasar es seguir un camino que no es tuyo y lo mejor que te puede pasar es explotar y explotar un camino propio. Pero para eso se requiere de una fuerza bajo la cual nadie nos prepara. Fíjate, el modelo educativo no es el lugar y las familias estamos muy extraviadas. Entonces tenemos una sociedad que valora lo material porque es lo que se puede ver, es lo evidente. Pero yo estuve con gente de muy altos vuelos en lo político, en lo económico y demás que decía, pobrecito, este nada más sabe hacer dinero, pero por dentro es un cúmulo de ansiedad, es un cúmulo de dolor, es un repartidor de trauma por todos lados. Y tenemos y fíjate, ese es el indicador que persigue la mayoría de los papás en una carrera para sus hijos. Bueno, vamos a meter a eso. Y ¿sabes qué? En el tema de la adolescencia quiero también detenerme un poquito, porque cuando ya hablamos estos de cambios de carrera, en la adolescencia, ¿qué se decide de verdad, además de una carrera o un oficio? La decisión más importante que se tiene que tomar en la decisión, la elección más importante es elegirnos a nosotros mismos. No elegir lo que le funcionó a mi papá, no elegir la carrera que mayor demanda laboral tiene, no elegir la carrera en la que pagan más, es elegirme, y elegirme quiere decir abrir los ojos. Elegirme es detenerme a conocerme, detenerme a ver qué tanto de lo que yo traigo es mío y qué tanto de lo que traigo es heredado, impulsado, manipulado, a veces incluso persuadido. Si eso no se hace, mira, no importa la carrera y no importa el oficio. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una carrera y un oficio? Que el oficio está todavía mucho más íntimamente ligado a una habilidad y a una capacidad. La carrera te puede desdoblar capacidades, pero la carrera es tan abierta, ¿no? Que un oficio de carpintero te hace trabajar bajo proceso, te hace aprender a conocer los materiales, te hace utilizar una serie de herramientas y algo muy importante, tiene un impacto mayor un oficio que una carrera en función de un desarrollo neurológico, porque la carrera a veces se pierde en lo abstracto y no tengo manera de medir que el otro, y las calificaciones no es una opción, pero si yo te pongo a hacer una silla, tú vas a mover las manos, tú vas a mover los ojos, tú vas a tener una dinámica neuroplástica, te puedo asegurar, infinitamente mayor que en una carrera que de entrada yo no sé si estás ahí porque quieres, yo no sé si te entusiasma y yo no sé si estás verdaderamente entregado o solamente estás en flotis, ¿no? Estás en una alberca en flotis, navegando a ver si se logra tener el título para luego tener la pretensión que de eso vas a vivir. Sin darnos cuenta que afuera a Roberto y a Agustín no los contratan por los títulos que tienen. Mira, probablemente nos abrieron las primeras dos puertas porque llegamos tan verdes que dicen, bueno, este parece que es ingeniero, bueno, este parece que es tal cosa. Pero después de esa primera o segunda, te van a empezar a contratar por tus éxitos, te van a empezar a contratar por tus riesgos, por tus atrevimientos, pero sobre todo por las capacidades que has logrado. Entonces ya no se trata de credenciales, ya se trata de habilidades, pero sobre todo de vida, ¿no? Y yo creo que hay una parte también fundamental. Yo siempre centro a la gente a que se ubiquen en los puntos de control. ¿Qué quiero decir con esto? Mi valor no lo puede definir una universidad. Mi valor no lo puede definir una carrera, no lo puede definir ni siquiera una empresa. Porque si no, entonces eso va a funcionar mientras exista, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente eso se va? Se cae una carrera corporativa, no me alcanzó la carrera para lo que quiero, pues me quedo desahuciado. En cambio, cuando tu centro de control eres tú
y yo agarro dos puntos muy importantes: tus valores con el ánimo de que te vuelvas altamente confiable y tu productividad con el ánimo de que justamente te vuelvas eso, altamente productivo. Entonces imagínate, alguien confiable, altamente productivo, es una joya independientemente de la carrera que estudie. Y eso es verdadero talento. El resto es marketing universitario. Sí, totalmente. Oye, y aquí los padres, ¿cuál debería ser realmente el rol de los padres para acompañar sin imponer? El principal rol de los padres cuando estamos niños, como dije, es la sobrevivencia. O sea, eso es importante. Y luego, en los primeros 7 años, el desarrollo emocional, el ayudar a ir conviviendo con los otros y conviviendo con uno. Mamá juega un rol muy importante en los primeros 7 años y papá juega un rol fundamental entre los 7 y los 14 años, que ahora se establece la columna de la productividad y la sexualidad, ¿no? Tomando en cuenta que la sexualidad es más allá del coito, ¿ok? La sexualidad es una fuerza profunda. Mira, cuando tú vas a la Capilla Sixtina, lo que vas a ver, ¿no? Ahí es un orgasmo dirigido por otro lado, ¿ok? O sea, ¿qué te quiero decir? Que es una carga muy importante de energía que nadie nos enseña a canalizar. Entonces, el rol inicial de los padres es ayudar a establecer esas dos grandes columnas y luego acompañar estableciéndome como guía. Por ende, el mayor regalo que un padre puede darle a un hijo para su regulación es la autorregulación del padre. El problema es que a veces tienes padres adolescentes con hijos adolescentes. Y la adolescencia es uno de los retos más grandes que como padres vamos a tener, porque textual tienes a Dr. Jekyll y Mr. Hyde todo el día. Y lo que no nos damos cuenta y no nos acordamos porque por ahí pasamos, es que estás frente a alguien que está en la construcción de su identidad. Entonces, ¿de dónde está tomando los patrones? ¿No? Y por otro lado, entender que en la adolescencia somos seres emocionales. Entonces, nunca vas a decidir en función de lo que te conviene, sino en función de lo que te hace sentir bien. Así vaya en contra hasta de tu propia libertad y te ponga en riesgos. No te vas a juntar con quien más te conviene, te vas a juntar con quien te divierte, así te ponga en riesgo. Si eso como papás no lo entendemos y aprendemos con estrategia a navegar, vamos a tener uno de los infiernos más radicales y nos volvemos un brutal centro de karma. ¿Cuál es la realidad en América Latina? N cantidad de casos donde el papá es un cajero automático, solamente está presente en la educación de sus hijos, pagando las colegiaturas, y como tiene miedo de que el hijo se salga de control, va a tratar de poner un corral en donde de manera explícita o implícita va a decir: en esto uno sale adelante. Y la esperanza más grande que un padre tiene es que nuestro hijo, por encima de que sea feliz, que sea exitoso, man. Porque si no es exitoso, voy a tener a un treintón viviendo en mi casa, pidiéndome dinero para llevar a una chica, y eso retrasa mi proyecto y eso me hace ver socialmente como un fracasado. Vamos inconscientemente a darle más valor al éxito que a la felicidad, porque ¿qué pasa si mi hijo es feliz haciendo yoga? Y yo como papá no entiendo que eso también es un oficio, que eso también es una profesión que tiene la misma seriedad que una ingeniería y que cualquier otra cuestión. Pues ahí tienes un riesgo enorme. Entonces, la función primordial en la adolescencia es ser guías cada vez más desdibujados. Ya no te alcanza. Ahí el rol que jugamos otros se vuelve muy importante, porque nuestros hijos ya llegan hartos de todo a la adolescencia. O sea, les vendemos un mundo que no existe, les vendemos seguridades que no son reales, les vendemos tantas cosas que ya para la adolescencia ya te diste cuenta que eso no es, ¿no? Entonces, lo peor es que te contamines y decidas elegir lo seguro conocido, que entregarte a lo que realmente es la vida, que es entregarte a la incertidumbre y operar conforme el futuro se va presentando, haciendo lo que te corresponde, pero dejando que también la vida ponga. Esos son momentos mágicos y momentos de altísima significación.
Si hubiera algún lugar en donde estuviera esa felicidad implícita, está ahí, porque la felicidad es un estado que solo se tiene que activar. No es escalable, no está directamente relacionada con un alguien o con un algo. Es algo que yo tengo que aprender a activar, ¿sí? Y no ayudamos a los hijos a eso, porque capaz y como padres ni siquiera nos hemos dado el tiempo de explorarnos, de acompañarnos y dejarnos guiar. Agustín, nosotros dos hemos hablado, interesante todo lo que tú me estás contando, y es cierto, ¿eh? Hemos hablado del punto ciego personal, y me gustaría que esto lo pudiéramos también comentar con toda nuestra audiencia. Y este punto ciego personal, ¿cómo impacta en las decisiones claves, pero de largo plazo? Mira, ¿cuál es el punto ciego de todo esto justamente? Son dos palabras clave que Otto Scharmer comenta en sus trabajos y yo lo tengo completamente asimilado y aceptado porque creo que es de lo más brillante que he estado trabajando en los últimos años. El punto ciego son dos palabras clave: intención y atención. Okay. Entonces, preguntemos con qué intención nuestro hijo va a escoger una carrera. ¿Con qué intención yo estoy pretendiendo pagarle una carrera? Fíjate qué fuerte. A muchos padres les digo, creemos tan poco en nuestros hijos, que por eso tenemos la pretensión de buscar pagarles la mejor universidad y la mejor carrera para ver si esto lo salva. Fíjate, esto es muy profundo. La otra es esa falta de confianza que tienen los padres en sus hijos. Entonces dicen, es que no confío, mano, es que hay que ayudarlo, mano, es que... Digo, oye, pero ¿cómo no confías? No estás confiando en sus principios, no estás confiando en su energía, no estás confiando en su actitud, no estás confiando en sus valores. Y el responsable de eso eres tú. Entonces ahí es en donde la familia tiene que frenar. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la intención de lo que estoy haciendo? Ante cualquier decisión en la vida. ¿Cuál? Y dedicarle el tiempo suficiente para quitarle las primeras capas, que casi siempre son las reconocidas, e irnos a la verdadera parte. Porque un papá quiere que su hijo estudie. Mira, hoy día te puedo decir que a un papá le impacta más que el hijo llegue y diga, quiero estudiar filosofía o biología, a que diga, papá, soy gay. Sí. Así, así. O sea, por lo menos lo otro con el tiempo vamos a acomodarnos. Pero, puta, tener a un pobretón, porque asociamos la riqueza a la carrera, ¿sí? Y se cometen muchos errores también en ese sentido. Entonces, ¿con qué intención va a entrar a la carrera, a la empresa? ¿Con qué intención te estás casando? ¿Con qué intención estás estableciendo un noviazgo? Porque en función de la intención será tu capacidad de atención, ¿sí? Y se requiere de muchísima atención, Roberto, para poder quitarle a todo las capas socialmente aceptadas, las capas seguras, las capas mercadológicas, para entrar a las capas reales. Y quienes hemos trascendido y hemos llegado a esas, partes de ser un inadaptado, partes de que la gente no va a comprender tus búsquedas, partes de que para la gente ya te está consumiendo lo que estás, y como la gente en lo general está muy perdida, al final el espíritu necesita compensar. Entonces, como yo no me siento feliz porque mi intención realmente es solo ser rico y ganar mucho dinero con la carrera de medicina, versus alguien que tiene la intención de descubrir la cura del cáncer, lo logre o no. Ahí son dos mundos radicalmente diferentes. Uno va a terminar sufriendo la medicina y hacer sufrir a mucha gente, y el otro no le preguntes a qué se dedica porque te va a echar 2 horas de rollo de lo emocionado que está de sus avances. Entonces la intención va a determinar la atención, y en la profundidad de esa atención es en donde tú vas a encontrar los elementos clave, donde tú vas a desarrollar capacidades, habilidades, donde tú vas a incluso lo más bonito y lo más valioso, tú vas a empezar a construir una dinámica by Agustín. Es muy divertido porque mis chicos, cuando están haciendo otras actividades y pasan por algún lugar
donde estuvo Agustín con un pizarrón, con solo ver el pizarrón dicen, aquí estuvo Agustín. O sea, eso que está ahí es by Agustín. Oye, oí un podcast que dijo, no sé, seguro fue Agustín. ¿Cómo sabes? Güey, así habla. Es by Agustín, ¿no? Entonces solamente se logra esa impronta que te vuelve una persona con autenticidad, una persona con aporte, una persona, pues querido, como te lo mostré después de dedicarle tanto tiempo a un objeto de estudio y después abrirlo. Por ahí vi un podcast, quiero encontrarlo para darle el crédito porque no es mío, pero me encantó. Todos empezamos con un punto. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, a través de esa intención, elegir dentro de todo y bajar y hacer profundidad, una verticalidad, ¿no? Entonces, pues yo decidí la comunicación o decidí la semiología, lo que sea. Pero si después no abres la T para ver de arte, de ingeniería, de otras cosas, te quedas demasiado sesgado y caemos en una trampa social que no nos damos cuenta. Hola Roberto, mucho gusto, soy Agustín, fíjate cómo confundimos el ser y el estar, soy abogado. Le digo, no, güey, tú no eres abogado, tú ejerces en el derecho. El problema de cuando tú te identificas con tu área es que va a funcionar si eso tiene cabida. Pero ¿qué pasa cuando de repente no hay espacio y se vale? ¿Y cuántos llegamos a algo que incluso lo vives y dices, caray, no me gusta? Pero como soy abogado y solo sé hacer eso, ya no sé hacer otra cosa. En cambio, el que ejerce el derecho es estratégico, tiene buena capacidad lectora, sabe hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas ya son capacidades y competencias que tú vas a poder desarrollar y diseñar en otras dimensiones. Entonces ahí el abogado puede ser empresario, puede ser conferenciante, puede ser investigador, y nosotros mismos nos delimitamos. Entonces, si no ponemos punto clave en la intención, es muy difícil que haya un compromiso y una atención. Oye, ¿y es posible detectar patrones que después se puedan, de acuerdo a todo lo que tú nos acabas de contar ahora, y estos que después se transforman en decisiones irreversibles? Este abogado, este médico, que a lo mejor no quería ser ni abogado ni médico, debe existir algún patrón por ahí, ¿no? Mira, sí, y te puedo decir algo también muy importante, y creo que tú y yo con nuestras canas ya lo podemos entender mejor. Mira, yo te podría decir que los primeros 30 años de vida, si no entendemos qué es la experimentación, ¿no? En donde en los primeros 20 años te experimentas de una manera y de los 20 a los 30 ahora te experimentas en campo. No sé tú qué opines, pero por lo menos en mi vida, yo cumplo 50 años este año, te puedo decir que lo más interesante en mi vida es a partir de los 40, mano. Ya traes una dirección, ya traes una experiencia, la sexualidad ya no te la imaginas, el tener dinero ya no te lo imaginas, el fracasar profundamente, el volverte a levantar. Y ahí es en donde está el gran slam, la verdad. Entonces, estamos sobrecargando a los chicos a que resuelvan cosas que por simple sistema no van a poder resolver. Hoy subí un video en YouTube que justamente hablaba de la trampa de la vocación y la trampa del propósito. Yo le digo a los chicos, a ver, Agustín, ¿tú vas a ayudar a encontrar mi vocación? ¿Cómo crees que yo tengo ese poder, querido? De entrada, si lo tuviera, te cobraría en euros, habría lista de espera y lo estaría haciendo desde París, o sea, de entrada. Ahora, imagínate el poder que yo tendría para decirte para lo que tú eres. No se confunda. Ustedes necesitan elegir carrera. Comprométase usted con algo y deje que esa vocación y ese propósito surja, porque no se elige, se construye, a veces te tropiezas con ello. Mira, yo soy muy básico, querido, yo solo sé hacer dos cosas, ¿sí? A ver. Sé leer y correlacionar cosas complejas y bajártelas de una manera lo más simple posible y hablar.
Hablar con entusiasmo, hablar con léxico, con vocabulario, con Así es. intención. That's it, querido. No soy bueno para nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Ponme con papás, ponme con empresarios, ponme con alumnos, ponme con chicos de secundaria, ponme con papás enfocados al sector social. Adapto el tema y ese es de lo que yo gano dinero. No de una licenciatura. A mí me dicen, eres pedagogo, eres psicólogo. Mira, mi credencial más importante me la ha dado la vida, pero si te interesa así sílabus, pues me cambié 5 veces de carrera. Entonces yo soy un especialista en cambios de carrera. Tan solo por haberme librado de ese problema, tan solo por haber trabajado el trauma que eso seguramente me generó. Y si me pones a competir con un psicólogo que tuvo un semestre de orientación vocacional y solo sabe hacer pruebitas, pues te vas a dar cuenta que pues esto es algo distinto, es algo completamente diferente. Y ahí es en donde vienen tus atrevimientos. Hay veces que hay que estar fuera de la academia. Mira, es chistoso, pero las grandes corrientes no las crean los académicos, las crean los que están en los límites y luego lo vuelven académico, ¿no? Y ¿Cierto? eso es muy divertido. Yo, cada rato me confronto con filósofos y psicólogos y se quedan atorados en sus academicismos. Dije, está bien, güey, está bien, está bien. Yo lo único que te puedo decir es que tengo desarrolladas miles de estrategias profesionales que ya por simple estadística me dan patrones, me dan bases, me dan, y luego estoy en una red mundial donde comparto con gente igual de loca que yo y correlacionamos y pues, está bien, güey, está padre, he leído el libro que dices, no lo compro tanto, no, pero es que las bases y tú eres ecléctico, y entonces empiezan esas etiquetas porque la academia es impresionantemente celosa, ¿no? Y pues que me perdonen, pero pues es un constructo más de muchos que tenemos, ¿no? Es uno muy común, muy aceptado, pero también puede ser muy perverso. Entonces ahí trato de ser cuidadoso, no me peleo con ella, pero la respeto hasta su límite y tiene límites muy altos, porque en la academia no se puede experimentar tanto, querido. En la academia se trabaja con lo que ya medio aceptó para que luego llegue Eso. alguien de afuera y desmienta y entonces ahora lo adaptan, ¿no? Que ese es el gran reto que ahora tienen las universidades, porque pues ya traemos una herramienta que va a 1000 por hora, que cada día se pule más y pues ahora los objetos de estudio pues los encuentras en cualquier lado, ya no es un monopolio, entonces vienen tiempos muy interesantes, querido. Muy, muy interesante, justamente, y tú lo acabas de mencionar. Entonces, vamos a ir pasando ahora a esto de los cambios de Ah, carrera que tú pero eres un experto, ¿ah? nada más me decías, perdón, sobre los patrones. Sí, sí hay patrones. Sí, sí hay patrones. Mira, por Así. ejemplo, uno muy rápido. La pasa, ¿quiénes tienden a pasarla un poco más mal? Los herederos. A veces fíjate, lo que voy a decir es muy grave. A veces el tener un padre exitoso, lejos de ser una bendición, se vuelve una base de angustia brutal porque sin darte cuenta tú eres parte de su éxito y tienes que ser parte de su éxito. Y peor aún si el papá es empresario y tú eres el primogénito, por lo menos en México y en América se repite mucho, tienes como que la obligación de preservar el legado en el que tú ni estuviste involucrado, que seguramente no te llama. Mira, las monarquías, querido, no jalan, man. Casi siempre el hijo destruye el legado del padre y es una cuestión normal porque no es lo mismo la intención y el amor que le puso el que lo creó desde su sueño al que se fue a estudiar a Harvard y ahora lo tiene que administrar y que el papá nunca le dé lugar. El papá se tiene que morir para que realmente le dé lugar, porque ese tema de te nombro director general pero yo soy el presidente del consejo es pura paranoia y pura psicopatía aplicada, ¿no? Entonces, patrones, por ejemplo, pues igual, ¿no? Papás que no lograron resolver sus miedos, los van a traspasar a sus hijos a través de imaginar que hay carreras seguras, a través de imaginar que los mercados laborales se guían por sueldos y demás,
cuando alguien está muy resuelto, cuando alguien está explorando y va encontrando su lugar, es chistoso. Quien encuentra su lugar, se entrega a su lugar, amplía su mente y construye aparte una forma de ser linda, una forma de ser colaborativa. La palabra colaboración es muy importante porque no la vas a ver en el modelo educativo. La palabra en el modelo educativo es competencia, competitivo. Sí, El sí, modelo educativo te hace competitivo, no te hace cooperativo, y afuera lo que sí, necesitamos es cooperación sí. extrema. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que tú te vas a dar cuenta cómo muchos papás van a intentar resolver sus sueños en sus hijos. Y eso es gravísimo porque el costo va a venir con el tiempo y mira, si a tu hijo por tus decisiones le fue mal, va a haber una angustia y va a haber un resentimiento brutal. Pero si a tu hijo por tus decisiones le fue bien, nunca ha sido su historia. Y eso sí te puedo decir que es un hurto y eso es un robo y eso es algo muy dramático que siempre paga con costos que ni te imaginas, que no siempre son económicos. Muy cierto. De aquí yo me quiero tomar de algo, que es justamente cómo cruzamos este umbral hacia una vida significativa, o sea, dejar todo esto de lo que estamos hablando, pero para eso tenemos que hablar en términos concretos. ¿Qué es lo que significa cruzar el umbral hacia una vida con propósito real? ¿Ah? Mira, el único propósito que realmente, a ver, cuando hablamos de propósito, pareciera que yo nací para algo. Entonces quiere decir que yo ya vengo marcado. Eso es una Mm. trampa del ego. O sea, nadie nació para ser presidente, nadie nació para ser pintor, nadie nació para nada. Primer propósito, hablemos del propósito del cuerpo y de la mente. El único fin, y si tú quieres saber para qué estás aquí desde el cuerpo y desde la mente, estás aquí para morir, punto. Para reproducirte y para morir. Es para lo único para lo que estamos, desde el cuerpo y desde la mente, ¿no? Sobrevivir lo más que se pueda y pasar nuestros genes para seguir existiendo. Y esa es la mentalidad materialista bajo la cual estamos moviéndonos. Por eso tengo que ser exitoso, por eso tengo que ser poderoso, por eso tengo que ser muy material, ¿no? Y en un aspecto más trascendente, el propósito único es con qué grado consciente llegaste y a lo largo de esta vida a qué nuevo, no me gusta decir nivel, a qué nuevo estado consciente estás llegando, ¿no? Un papá que a los 60 años, 50 años le sigue viendo las pompas a una nena de 20, un papá que está enfocado en competir con los más jóvenes con un cuerpo atlético, competir, se vale tener un cuerpo atlético, se vale tener un cuerpo sano, pero competir, ese papá que se cree que todas las puede, ese papá que se cree el líder y el autoritario, ese papá es un adolescente perdido y ese papá lo único que sabe dar es dolor, sufrimiento a sus empleados, a su familia. Entonces, esos son egos, cuerpos y mentes extraviadísimos, querido. Si tú a los 40, 50 años no te empiezas a dar cuenta que la vida viene en declive por una sola razón, que es bajar el ruido del cuerpo y bajar el ruido de la mente, para darle permiso al espíritu de empezar en silencio a oírse, empezar en silencio a compartir, pero ahora con gente muy específica, entonces lo social baja, lo sexual ya lo viviste y ahora tu sexualidad se vuelve una sexualidad más luminosa, porque ya se vuelve una sexualidad de compartir, una sexualidad de compenetración, más que una sexualidad muy física como la llegamos a tener por también la forma en cómo la manejamos en la adolescencia y en los primeros 20, 30 años. Si tú no entiendes eso, es muy triste la vida porque no importa lo que tú hayas logrado en algún punto, y esto lo vas a ver en el Eclesiastés cuando el rey Salomón dice, ¡Pot! Tantas conquistas, tantas mujeres, tanto para saber que ya me voy a morir, ¿no? Pues eso es tristísimo, porque entonces dices, bueno, ¿y el legado? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el legado único que dejamos y nos llevamos?
las sensaciones que generamos en los otros y las sensaciones que me llevo de los otros. Querido, no hay nada más. Conciencia en una bolsa y sensaciones en otra. Toda la vida gira alrededor de eso. Si no lo entendemos, estamos perdidos y puedo ser un putrimillonario que voy a morir en una ignorancia, en una... Es que el conquistar lugar social también tiene que ver con patologías muchas veces. Conquistar lugar social también tiene que ver con patrones y tiene que ver con cosas muy profundas, porque así como llega gente muy resuelta a lo económico, el problema es que es el único indicador que vemos, pero ¿cuánta gente llega resuelta emocionalmente, resuelta intelectualmente? Resuelta, ¿qué quiero decir? Que llegan con un grado de paz, que llegan con un grado de entendimiento. Mira, si tú me preguntas, alguien rico, Agustín, ¿cómo lo puedes? Para ti, ¿quién es una persona verdaderamente rica? Aquella que tiene dos grandes cualidades: una serenidad y una paz, que es capaz de vernos a todos los demás ahí en la carrera de la rata, y hasta nos sonríe, ¿no? No sé si viste la película de, ay, se me fue el nombre, de Hathaway con Robert De Niro, en donde él es un gran empresario, se retira y creo que se mete una página y decide ser como el ayudante de una empresaria muy exitosa, sin que ella se dé cuenta, sin que ella sepa al principio que este fue un grandototote, ¿no? Sí. Y este cuate llega sereno y cómo pone su libretita y su escritorito cuando él viene de un emporio, y cómo le va ayudando ella a dirigirla a lo que realmente importa. Entonces, el primer elemento tiene que ver con esa paz, que para mí es la más de las altas conquistas, y luego la sabiduría, ¿no? Del camino andado, de haber depurado y poderte acercar a las nuevas generaciones con cariño y con amor y compartirles, ¿no? Esos pequeños tips, esos pequeños momentos, esas pequeñas cosas, con amor, con paciencia y ya. Y ya, porque lo demás que heredas se lo va a quedar la nuera que no quisiste nunca, se termina quedando. Mira, no sé si viste una gran serie que yo la dejo de tarea a todos, que es Succession, en donde el final es espectacular, querido. O sea, la jugada maestra del papá termina siendo un fiasco. Bueno, es una cosa muy loca, que vale mucho esa serie. Entonces, ese propósito, todo ese rollo es muy mercantilista, muy de un mercado en particular. Yo te diría, haz con lo que hay, vive un día a la vez. Mira, yo estoy en modo alcohólico todo el tiempo, o sea, vive un día a la vez y opera conforme las cosas se presentan, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Operar conforme las cosas se presentan, hacer lo que me corresponde, pero también dejar que el campo, Dios, el Espíritu Santo, como le quieras decir, ponga lo suyo, porque te vas a sorprender tantas cosas que no conoces. Y yo creo que una tercera claramente también es mantenerte y saberte un ignorante. La ignorancia a mí me abre puertas hermosas que me permite permanentemente tener un entusiasmo, que hay que reconocer que entusiasmo es enteos, Dios en mí. O sea, imagínate qué bonita palabra. Entusiasmado de saber que sé poquito y todo el tiempo hay una posibilidad de aprender, de conocer, de abrir, y es una cosa increíble. Entonces, si no hay ignorancia en tu vida, si no hay paz en tu vida y no has creado sabiduría, te tengo una noticia buena. Así falte un minuto para que te vayas, por lo menos hay un minuto para darte cuenta. Y el hecho simplemente de aceptarlo ya es un brinco cuántico. Impresionante, impresionante. Me queda una pregunta que quiero rebatar en este gran programa brillante. ¿Qué conversación se puede sostener o te hace sostener una vida más consciente en el tiempo? Y yo te diría que con esto vamos a ir cerrando este programón, lo diría, porque este es como una especie del tip final. ¿Qué conversación? ¿Cómo es?
¿Qué conversación te permite sostener una vida más consciente en el tiempo? ¿Existe alguna? Sí, y yo creo que es la Porque única. es la única. Creo que claro que hay muchas y más, pero yo creo que al final, y mira que no lo digo de dientes para afuera, lo digo, no lo he logrado, pero yo conozco a alguien que lo logra, que es mi maestro y mi padre espiritual, un hombre que se apareció en mi vida y me la cambió por completo, un hombre sin credenciales, un hombre que se dedicó a pensar y se dedicó a vivir. Y es un hombre, yo no había conocido a alguien que hablara desde experimentarse más que de lo que un autor dijo y lo que una teoría sostiene. Y yo creo que la conversación más importante es la que vas logrando tener contigo, porque contigo vienes y contigo te vas. Y yo creo que en la medida en la que con el paso del tiempo te vuelves tu conversador, te vuelves tu lugar de silencio, te vuelves tu compañero, te vuelves tu guía, te vuelves tu amante, te vuelves tu padre, te vuelves tu madre, te vas a dar cuenta al final que el camino solo trató de llegar al lugar del que partiste, que saliste de ti para llegar a ti y no hay otro camino. Entonces, si hubiera, como dices, una conversación, hoy puedo decirte y creo firmemente en que es esa conversación que deberíamos de ir ganando con nosotros mismos y reduces tu vida social no porque los otros, simplemente si tú a lo largo de la vida no depuras y te quedas con esos cuantos, si tú a lo largo de la vida no eres capaz de estar en silencio, no eres capaz de degustar un libro, de paladear un atardecer solo, de invitarte al cine, yo tengo mis momentos en que, Agus, vámonos. Y todas las mañanas me hablo al espejo, me digo cosas lindas. Yo no voy a esperar a que la gente me diga cosas lindas. Primero, el primer reconocimiento más importante que uno debe tener es el propio. Y no es narcisismo y no es ego, lo dice Robert Hartman, una vida significativa depende de dos grandes elementos. Uno, la relación que tengas contigo y dos, la relación que logres tener con la divinidad. Entonces, si a ese diálogo, tú tienes un diálogo con el campo, yo todos los días hablo con mi campo, hablo con el espíritu. Y ayer me pasó, entonces tengo un tema que estoy arreglando y ayer me solté en mi cama y dije, no me lo resuelvas, solo mándame la idea o a la persona correcta. Y vino hace rato un amigo de Inglaterra a saludarme 20 minutos. Se me olvidó que él era una persona que podía saber. Le hice la pregunta y me cambió radicalmente mi mundo y mi universo. Y como esas, querido, te puedo platicar cientos. Entonces, cuando dejas de depender de tu voluntad, que es fluctuante, y cuando te digo de entregarte, es que entrégate una voluntad que existe, una voluntad mayor, y eso es un milagro. Entonces yo me sostengo de la vida, porque yo soy la vida. Entonces el diálogo más importante es el que yo tenga conmigo y el que tenga con el campo, y todos los demás claramente son importantes, porque la vida son los otros también. Y entonces le bajas la velocidad, dejas de perder el tiempo en estupideces, te enfocas en lo que realmente te hace sentir bien, porque entonces vamos a la coherencia. Si solo me voy a llevar sensaciones, en el momento en el que me di cuenta de eso, hay que enfocarnos en las más lindas sensaciones y aprender a reconocer cuando hay otras sensaciones, las depuras, las limpias, ¡pac! Y la otra que me encanta decirle a los chavos, cuando aceptes lo que tienes que cambiar, cuando reconozcas lo que tienes que cambiar, cuando trabajes eso que debes cambiar, ya eres un regalo para los demás y para la vida. Pero si te atreves al cuarto, que es ahora compartirlo, no hay regalo más maravilloso que volverte un milagro para los otros. Maravilloso. Menos mal que cuando te hice la pregunta, te diste el tiempo para pensar, porque esto ha sido un cierre maravilloso. Te quiero agradecer, Agustín, por esta conversación profunda y le voy a colocar otro elemento más, innecesaria. Ay, Así querido, que, te de agradezco verdad, mucho.
Hoy nos dejas una idea central porque no basta con avanzar, también hay que saber hacia dónde y para qué. Oye, y a toda la gente, la que nos está viendo en todo el mundo, si este episodio te aportó claridad, que estoy seguro, compártelo con alguien que esté tomando decisiones importantes. Agustín, esto fue un Café con R en México. Nos vemos en un próximo episodio en otro lugar del mundo. Que estés muy bien, y muchísimas gracias, Agustín. Un abrazo. Gracias, Roberto, y saludos a todos.